pues ya tenemos aquí a Daniela Pastrana y a Gabriela Arévalo. Muy buenas tardes, chicas, ¿cómo están? No sé quién quiere empezar, si Gaby o Dani. Buenas tardes, qué gusto. No, pues Dani que empiece, pero qué gusto verlos, Camilo, Arturo, feliz año, Dani Muchas otra gracias. vez. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que ya tengamos de regreso los pasos de la semana. Pásate. Sí, 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 pero no vamos a escuchar primero a Ingrid para que podamos comentar sobre sobre el reporte que nos mandó, sino cómo. Bueno, son 20 minutos casi 20 minutitos del reporte que nos mandó Ingrid, pero pues entonces lo ponemos, Camilo, Camilo, Alexis, ya estoy aquí confundido entre los dos. ¿Puedes poner Pues la imagen, el reporte que nos mandó de una vez esta Ingrid desde Venezuela? Sí, el video completo. Entonces, pues sí, bueno, sí, vamos con eso y ahorita regresamos y nos para que quedamos. podamos comentar de lo que hay, Ingrid. Exactamente, porque además es la información más fresca que tenemos al día de hoy, ¿no? Porque pues ya tomó protesta Nicolás Maduro de nuevo como presidente de Venezuela. Y entonces, pues bueno, entonces, Alexis, corre video. Bueno, primero que todo, un saludo a la audiencia de pie de página. Aquí estamos como reporteando para usted desde nuestro querido medio independiente lo que está ocurriendo aquí en territorio venezolano. Como primera cosa, contarles que yo estoy aquí hace un par de días. Vine a un evento que se está organizando que se le llama la Internacional Antifascista, que tiene por objeto, por supuesto, generar una conversación a nivel latinoamericano e internacional, de hecho, más que latinoamericano, porque en realidad es mundial, acerca de los peligros del fascismo actual, ¿no? Es decir, la llegada de Trump, lo que significa estos nuevos años que vienen con muchos gobiernos de la extrema derecha. En este contexto, y aprovechando la juramentación o la toma de protesta del presidente Nicolás Maduro, es que además se hace acompañar de este grupo de personas, delegados, se les llama internacionales, que vienen de distintos países. Creo que son más de 100 países, entre ellos países tan distantes como, ¿verdad?, Latinoamérica, todo, pero además Burkina Faso de África, Kazajstán, Rusia, China. Hay una delegación rusa enorme, además, vinieron muchos jóvenes, y claro, estamos hablando de distintos países, ¿no? De distintos continentes. Hay también gente de Irán, hay gente que viene también de Medio Oriente. Entonces, sí, la verdad es que se han cruzado personas que apoyan a esta izquierda el régimen que existe aquí en Venezuela, chavista, y que por lo tanto están disponibles para venir no solo a la internacional, sino que también a apoyar la juramentación del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué va a ocurrir? Yo estoy un día antes, entonces va a ocurrir mañana viernes, ¿verdad? Donde en esta juramentación de este famoso 10 de enero, ¿no? El presidente ratifica su mandato. Por supuesto, esto no está exento de controversias porque a nivel internacional ha venido gestándose una narrativa que diríamos está bastante avalada por Estados Unidos, principal, diría yo, ideólogo, ¿no? El régimen estadounidense, de esta oposición a la toma de protesta de Nicolás Maduro, con un nuevo títere llamado Edmundo González, que tiene su pasado, hay que decirlo, les invito a revisar su pasado en ciertas agencias de inteligencia estadounidenses, que es, digamos, en este momento la figura del nuevo Guaidó, es decir, un presidente o un potencial presidenciable, ¿verdad?, que habría ganado unas elecciones y que es avalado por la comunidad internacional occidental anti-venezolana. Pero es un aval que solo existe de Venezuela hacia afuera, porque de Venezuela hacia adentro la realidad es absolutamente diferente. Y eso lo hace muy interesante, porque tenemos acá un caso real, concreto y específico de cómo la guerra de las narrativas
se puede dar a tal punto de que la realidad material de un país no se condiga para nada con lo que se habla de él, los mitos y leyendas en torno a el pueblo venezolano. Un poco le ha pasado a Cuba, pero siento yo que Venezuela es un caso aún más extremo. Contarles un poco en general de cómo ha sido esta experiencia. Para mí es la primera experiencia viajando a Venezuela. Sí he ido a Cuba en varias oportunidades, pero a Venezuela no había tenido, digamos, la chance de poder ir porque es bastante difícil lograr llegar a Venezuela. Y es bastante difícil por el bloqueo. Esas son cosas que uno no sabe hasta que le toca, digamos, estar en la situación. Y la situación es que hay muchas aerolíneas, la mayoría de ellas no llega a Venezuela por bloqueo. Por lo tanto, para poder viajar desde México hasta Venezuela hay que hacer unos cambios de ruta bastante insólitos que han llegado incluso en algunos casos a hacer desde México a Europa para hacer un cambio de avión y en Europa volver hacia Venezuela. En mi caso me tocó un viaje de 24 horas donde las escalas fueron Panamá, de Panamá a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tomar un vuelo que efectivamente es llevado por la aerolínea venezolana, digamos estatal, para llevarnos a todas las personas que habíamos llegado, que habíamos, digamos, arribado en Santa Cruz de la Sierra. En un avión enorme que cabían como 300 personas, ¿no? Muy, muy grande, que es efectivamente es de estatal, ¿no? Venezolano. Pero si se fijan, es unas vueltas tremendas porque no existen casi los vuelos directos, es muy difícil llegar acá. Y además, por supuesto, está todo el tema del visado, ¿no? De cómo la retribución diplomática ha sido de permanente conflicto, sobre todo en países como, por ejemplo, el mío, Chile, que ahora ya no tiene siquiera embajada, se retiró hasta el embajador. Por supuesto que hay un tema de visado que también se requiere, ¿no? Y una carta de invitación y una serie de otros trámites que hacen que venir a Venezuela sea un desafío. En mi caso, logré, digamos, con el ímpetu que significa poder conocer la realidad en terreno, que creo que es fundamental para poder hablar de cualquier cosa en esta vida, y no tanta, digamos, especulación, sobre todo en casos donde hay un bloqueo informativo a tal nivel como el que se da aquí, fue ese ímpetu el que me hizo llegar hasta acá, ¿no? Lo primero que uno se da cuenta cuando llega a Venezuela es que esa imagen mítica, fantasmal, de que esta es una ciudad, Caracas, o un país empobrecido, conflictuado, casi que en situación de guerra civil, donde hay desabastecimiento, donde no hay productos, donde la gente realmente no tiene cómo acceder a nada, eso es totalmente falso. Y uno se da cuenta inmediatamente al aterrizar aquí en Caracas, donde en el viaje hacia la ciudad te das cuenta de que esta es una ciudad muy parecida a cualquier ciudad latinoamericana, podría ser la Ciudad de México, donde hay edificios altísimos de todo tipo, nuevos, modernos, antiguos, de todo. Muchos edificios en construcción, es decir, con una infraestructura que está en constante, digamos, funcionamiento, donde además está lleno de tiendas, centros comerciales, marcas internacionales, hay McDonald's, hay Burger King, es decir, o sea, no hay esa idea de que aquí, digamos, hay un mundo paralelo en términos del mercado, no, es una vida bastante común y corriente, y por lo tanto esa escasez que siempre se menciona y esa pobreza así franciscana no existe. Yo al menos no he vivido ningún tipo de escasez, todo lo contrario, me sorprendió profundamente encontrarme con un montón de hoteles así de altísima calidad que podrían haber en la Ciudad de México sin problema, todo tipo de productos, todo tipo de alimentos, es decir, una ciudad normal. No ese casi cementerio fantasmal que nos presentan en todas las narrativas mediáticas, ficcionales, no ficcionales, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como el primer impacto que uno recibe, sobre todo cuando uno viene a mirar simplemente como observador, ¿no? De un proceso sin expectativas y tratar de no venir con un prejuicio, sino que venir solo a ver, ¿no? ¿Qué es efectivamente lo que ocurre acá? Por otra parte, como les decía, somos un grupo de estos delegados internacionales que venimos como a refrendar en el sentido de apoyar internacionalmente el proceso que se vive aquí en Venezuela, más de 100 países, hay
casi 2.000 personas entre, digamos, los grupos diplomáticos que vinieron enviados por sus países, más todos aquellos delegados que somos de organizaciones y que venimos, digamos, a este evento internacional antifascista. Y por supuesto que ha sido sumamente interesante conocer gente y experiencias de distintas izquierdas entre Burkina Faso y el levantamiento o el lanzamiento africano, o por ejemplo lo que se vive en Rusia, ¿no? Al tener la delegación rusa aquí de un montón de jóvenes con otro ánimo, entonces la verdad es que es muy interesante. En términos de la energía que se siente aquí en la ciudad, es una ciudad que está en un estado completamente normal, la gente está trabajando como todos los días, no hay tal caos, no hay esa cosa como de guerra civil que están planteando los medios, no es cierto. Las personas están en un ánimo de mucha celebración, muchos de ellos. Me tocó ir al programa de Diosdado Cabello, ahí con el Mazo Dando, que es un programa que reúne, digamos, a un montón de colectivos que van a escuchar a Diosdado hablar de política, y era una euforia absoluta, un medio estadio de béisbol repleto de colectivos, repleto de agrupaciones, repleto de distintas organizaciones sociales. Todos en ánimo de festividad, de bailes, de cantos, con imágenes de Chávez incluso, gritos y euforia cuando se hablaba o cuando salían discursos de Chávez. Muchos desmentidos en el programa, muchos videos informativos de cómo Corina Machado ha articulado una narrativa muy golpista y muy violenta y muy de ultraderecha, y la gente en general, digamos, con este ánimo que les digo, de mucha claridad, ¿no? De lo que está ocurriendo afuera versus lo que está ocurriendo en la interna. Los medios de comunicación afuera muestran otra realidad, de que hay tensión, no hay tal tensión, de que habría una marcha de María Corina Machado el día de hoy multitudinaria, no existió. Había una marcha, una concentración muy pequeña, con fotografías de periódicos que muy engañosas, porque eran fotografías que mostraban cierto ángulo y ángulos cerrados, entonces uno no tiene idea, no puede cuantificar la cantidad de gente que había ahí, sumado a el hecho de que estaban rodeados de periodistas. Entonces era como la típica foto medio engañosa, que es muy difícil determinar realmente cuánta gente hay. Era una marcha, me contaron, aquí en la ciudad, cerquísima de donde yo estaba, a unas cuadras, y por eso les digo que no hubo tal manifestación, porque yo literalmente estaba a un par de cuadras de él. Y la verdad es que fue pequeña, como no hubo la convocatoria, entonces María Corina Machado salió a decir estas cosas de que fue secuestrada, de que fue detenida. Ninguna de ellas fue real, ni fue secuestrada, ni fue detenida, porque no hay ahí como intentando no sé qué, generar algo, generar caos, supongo que a la ultraderecha le gusta generar caos, y con el objetivo, por supuesto, de algo incidir en lo que va a ocurrir mañana, que es la toma de protesta, la juramentación de la derecha, que le gusta generar caos, y con el objetivo, por supuesto, de algo incidir en lo que va a ocurrir mañana, que es la toma de protesta, la juramentación del presidente Nicolás Maduro. A la par hubo la marcha del pueblo, enorme, multitudinaria, familiar, pacífica, en un tono celebratorio y de paz, donde apareció muchísima gente, niños, familias completas, personas de la tercera edad. Nunca esas dos marchas se cruzaron porque, como les digo, la de María Corina Machado era una cosa muy ínfima en relación a esta gran marcha y concentración del pueblo de Venezuela, era otra realidad. Y finalmente esa marcha sí ameritó, digamos, cobertura mediática, porque sí fue bastante multitudinaria. Para el día de mañana, que es la juramentación, ustedes van a estar viendo esto el día de la juramentación, se espera otra marcha muy multitudinaria en apoyo al presidente Nicolás Maduro y a su gobierno, en apoyo al proceso que se está viviendo en Venezuela, y se asume que María Corina Machado, con su grupo de golpeadores, que generalmente hacen estas cosas que se llaman guarimbas, que son eventos de violencia muy fuertes, con poca gente, pero muy violentos, ¿no? En la ciudad, aparezcan en algún momento, ¿no? Y aparezcan para bloquear calles o aparezcan para algo que tenga que ver con eventos de violencia, como suele hacer la ultraderecha. Lo cierto es que
La verdad, esta narrativa internacional no ha tenido efectos aquí dentro de Venezuela más que en la percepción que tiene la gente que está afuera. Aquí hay una realidad que no se percibe correctamente a través de medios de comunicación porque existe ese bloqueo es real, ese engaño de lo que se supone que se muestra que es Venezuela no es, o sea, es una cosa falsa. Y por lo tanto, mañana va a ocurrir lo mismo, que van a aparecer un montón de fake news que va a haber que estar desmintiendo. Así que por ahora les dejo esta primera parte, digamos, de este informe, este reporte para pie de página, y ya posteriormente a la juramentación les estaré contando cómo nos fue después de que el presidente Maduro tomara protesta y qué es lo que pasó con la oposición. Así que agradezco mucho a la audiencia y como siempre instándolos a informarse con personas que se encuentren en el territorio, que estén acá, o medios de comunicación independientes como Pie de Página o como Telesur, RT, etcétera, etcétera, que son medios que sí están en el lugar, que sí tienen gente que está aquí reportando de verdad, y no los medios hegemónicos como el New York Times, Washington Post, El País, etcétera, etcétera. Así que eso y es cuanto les puedo informar desde acá. Pues muchísimas gracias a Ingrid, que se tomó la molestia de mandarnos un reporte de ayer para hoy, y pues ya para hoy lo que nos había anunciado que iba a pasar, pues ya pasó, ¿no? Ya tomó posesión por tercera vez Nicolás Maduro. Ya la Casa Blanca sacó un comunicado en el que condenaba su intento ilegítimo de hacerse con el poder, ¿no? Ya sabemos, Estados Unidos jugando hasta ser Estados Unidos. Pero para no retrasar más la entrada de Daniela y de Gaby, pues Dani, ¿cómo viste? Sobre todo, pues yo vi bien, ¿no? O sea, yo vi mucha fiesta, mucha celebración, había mucha gente en la calle, no estaba Venezuela yéndose al caño como nos han vaticinado todos los grandes medios, ¿no? Entonces, pues ¿a quién le creemos? ¿A Ingrid o a CNN? Bueno, pues a Ingrid para empezar, porque es nuestra enviada especial de pie de página, además, aunque ha estado haciendo reportes también con Julio Astillero en Canal 11, eh, y sobre todo porque reporta lo mismo que han reportado eh, otros compañeros que están allá, ¿no? Hay mucha gente que está allá, y va a estar también Fernando Buenavad, están los colegas de Canal Red, están colegas de Descifrando la Guerra, hay un montón de personas que están contando desde allá lo que está ocurriendo, igual que ocurrió en el proceso electoral con los observadores electorales, y lo que hacen es mostrarnos la otra versión. Es decir, no es que no haya personas enojadas con el gobierno de Nicolás Maduro, no es que no haya personas no solo en la oposición esta horrible fascista de María Corina Machado, que esas sí fueron muy pocas las que se han manifestado, sino personas que no están de acuerdo con el proceso electoral dentro, incluso grupos dentro de la propia izquierda venezolana, dentro del propio chavismo, eso sí hay. La diferencia es que los otros medios solo hablan de eso, ¿no? Y solo hablan de la oposición muy fascista, porque tampoco es que estén hablando con los chavistas críticos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero que hay que decir. Estamos viendo la otra mitad o los otros 2/3 de la historia, eh, que no son incluso la historia completa. La historia completa también tiene que ver con una situación interna muy difícil para Nicolás Maduro dentro del propio chavismo y dentro de la propia izquierda de América Latina, que está teniendo muchos problemas con los gobiernos progresistas. Creo que el único que no tiene esos problemas hasta ahorita es México, y que van a enfrentar, y eso creo que es el punto que me parece más relevante de lo que estamos viendo, una situación y un entorno en 7 días muy complejo, que tiene que ver con el ascenso también de Donald Trump. O sea, no es menor que la Casa Blanca declare ilegítimo, porque pues la Casa Blanca ha amenazado
como bien sabemos, o sea, el próximo habitante de la Casa Blanca, pues ya amenazó con bombardear México, con invadir Groenlandia, con invadir, retomar el canal de Panamá, y seguramente para Venezuela y para Cuba el escenario va a ser mucho peor, ¿no? En términos de las sanciones, en términos de las medidas. Entonces, eh, vamos, aunque ahorita haya fiesta, que siempre hay fiesta y que lo celebramos, que no haya un escenario de guerra civil como nos lo vaticinan en esta gran prensa internacional, que parece que es lo que quisieran. Lo cierto es que después de que pase la fiesta, la cruda va a estar dura porque el escenario para Venezuela viene duro. Gaby, bueno, de nuevo saludos, aquí Camilo. Pues preguntarte igual tu lectura con respecto a este tema, ¿no? Tenemos a un Edmundo en Argentina, tenemos que aumenta la recompensa por Nicolás Maduro en Estados Unidos, ¿no? Tenemos todos estos temas, pues justamente, ¿qué lectura le podemos dar a lo que pasó hoy, ¿no? A la toma de protesta de Nicolás Maduro. Ay, no podía activar el audio. Muchísimas gracias por la invitación. Yo muy nerviosa porque me toca cubrir a Ingrid, que es normalmente la pareja habitual de Dani, que ahora está de enviada especial de pie de página. Pero bueno, aquí haremos lo que se pueda. Yo creo que efectivamente lo que vemos es lo que decía Dani, hay una guerra de narrativas que no necesariamente corresponden con lo que va sucediendo en la realidad, ¿no? En Venezuela. Lo que hoy vimos es que efectivamente Nicolás Maduro asumió el poder, aún con lo que llaman la condena internacional y demás, pero ese estado de agitación en donde incluso hablaban que las fuerzas policiales y militares no estaban con Maduro, pues no parece ser tal, porque si no, no hubiera podido asumir, y no hubiera podido asumir en un ambiente que quizás no es mayoritario, pero que sí, en el que lo ha rodeado, es un ambiente de fiesta. Lo que a mí me sorprende mucho sobre esto es, por un lado, como esta necesidad de ciertos medios de hacerse de como la verdad absoluta, como si eso pudiera existir, y la molestia de que se cuenten esos 2 tercios que decía Dani, o a lo mejor 1 tercio, o a lo mejor no sabemos qué porcentaje pueda ser de todo lo que sucede en Venezuela. Y yo creo que no habría nadie, a menos que viviera como en el Aleph o algo así venezolano, que pudiera tener todas las perspectivas, porque además cada quien lo asume de acuerdo a su posición política, ideológica y demás. Pero hay un descontento en los medios tradicionales y en los medios hegemónicos con que se diga, bueno, eso que tú dices, por un lado, no es todo lo que está pasando, y por otro lado, lo que sí es grave es que cuenten cosas que no están pasando, que es lo que Ingrid nos relató en su participación. Ayer, y lo voy a decir con nombre y apellido, me llamó mucho la atención un tuit de Sebastián Barragán, este periodista de Aristegui Noticias, en donde había como una queja, ¿no? Decía, mientras tanto, los medios del gobierno, término que además lo utiliza evidentemente en un término peyorativo, porque son medios públicos, no del gobierno, porque habían incluido una cápsula de Ingrid reportando desde Venezuela, ¿no? Y Ingrid lo que reportaba es esa parte en donde ella está, donde un montón de gente de un montón de países ha ido a acompañar el proceso venezolano, y donde ella no ve las grandes manifestaciones, ¿no? de los opositores y demás, y sí un sector que está respaldando el gobierno de Maduro. ¿Qué es lo que sorprende de ese malestar? Que ellos reprodujeron lo de que habían apresado a María Corina Machado. Eso no le merece a él una reflexión de por qué difunden fake news,
¿no? De decir, oigan, disculpen, reproducimos esto, no era verdad. No, eso no les causa reflexión, les molesta que otro medio pueda decir que esa narrativa tiene fisuras, tiene una realidad, digamos, complementaria, ¿no? Porque ni siquiera voy a ponerme yo en el plan de decir todo lo que dicen es absolutamente mentira, ¿no? Lo que acaba de decir Dani, que en Venezuela también hay un sector de la propia izquierda y del chavismo que está descontento con el proceso electoral y con que se reelija Maduro, eso es cierto y lo sabemos. Que hay también problemas de violaciones a derechos humanos de esos opositores, no los de la derecha, porque los de la derecha son la oligarquía, son los que tienen la lana y son los que tienen todos los medios en donde si les tocas un pelo va a salir el CNN, va a salir el New York Times, Los Angeles Times, todos esos medios incluso cuando no les tocan un pelo a decir que los andan persiguiendo, ¿no? Pero eso sucede, o sea, eso no lo podemos negar, pero esa es una parte de que complementa a otro sector que sigue apoyando a Maduro porque ve en Maduro la posibilidad de defender el chavismo frente a los poderes de Estados Unidos y de Europa que quieren hacerse no solamente de Venezuela y los recursos, sino además de una situación que sabemos que había antes del chavismo, en donde era la oligarquía la que mandaba en Venezuela, y les molesta mucho a estos medios que se cuente esa otra parte, ¿no? O sea, les parece ofensivo y no les parece ofensivo difundir noticias falsas. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que poner el ojo, es decir, tenemos que tener una multiplicidad de informaciones, pero nunca un medio que se diga que es un medio profesional debería difundir fake news, que fue lo que hizo ayer Aristegui, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, de comentar esas cuestiones. Y un poco la guerra de narrativas no solo es en Venezuela, ¿no? O sea, ya veíamos un poco el resto de los días de la semana. Bueno, un poco antes, aclarar lo de María Corina Machado, que se le había perdido la cartera y que por eso había ido a la policía, ¿no? Y que por eso dijeron que la habían aprendido y que estaba presa, pero pues no, que solo se le había perdido la cartera. Así voy a decir yo cuando me quiera agarrar la policía, oiga, pero si usted me está quitando mi cartera, ¿no? ¿O qué? A ver, no, pues, quién sabe qué pasó ahí, estuvo muy raro. Sí fue una muy desafortunada fake news, digamos, ¿no? Y más desafortunado el papel de los medios internacionales que la estuvieron reproduciendo. Ahora sí, regresando con lo de las otras narrativas, porque sabemos que Estados Unidos está metido y no solo en su territorio, sino en toda América, y así como se mete a Venezuela y alcanza a interferir la interpretación que tenemos en el mundo de lo que se vive allá, pues también están intentando no hacerse con el control de otras zonas, ¿no? Como el Canal de Panamá, como Groenlandia, que ahorita más adelante en la mesa ambiental en salidas de emergencia vamos a hablar un poco de lo que implica que Donald Trump quiera meterse con Groenlandia, ¿no? Porque de ahí salen un montón de materiales muy ricos. Pues tuvimos estos anuncios de decir por qué no le cambian el nombre de Golfo de México a Golfo de América, ¿no? O por qué no me devuelven el Canal de Panamá. Entonces, amanecimos bravos, el año va empezando duro, Donald Trump todavía no llega a la presidencia y ya estamos viendo el talante que está teniendo, pero la respuesta que se tuvo, al menos desde Palacio Nacional, pues a mí me pareció bastante buena, ¿no? Dándole por su lado, diciéndole, pues ¿por qué no mejor se cambian ustedes el nombre y se acuerdan que lo que ahora ustedes llaman América, antes también era México, ¿no? Dani, no sé cómo interpretar a Trump y cómo interpretar la respuesta que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum poniéndole un estate quieto, o cómo fue, cómo lo viste. Y bueno, es difícil ponerle un estate quieto a Trump porque tiene el ejército más poderoso del planeta todavía hoy y porque tiene como aliado al hombre más rico del planeta hoy, ¿no? Y a los otros cuatro bastante más ricos también, por lo que estamos viendo, ¿no? No nada más es Elon Musk, es también Jeff Bezos, también el de...
Zuckerberg, el de Meta, y veo que también Google se ha sumado ya a esta iniciativa de quitar filtros, o por lo menos quitar los filtros pro derechos, ¿no? Van a seguramente seguir sus algoritmos poniéndonos filtros contra cualquier otro tipo de narrativa que no sea la que ellos quieren imponer. Los hombres más ricos del planeta están alineándose a un gobierno que, insisto, va a entrar y que hay que tomárnoslo en serio por varios motivos. Eh, Uno, que les quiero recomendar, bueno, primero les quiero recomendar el programa de La Base de ayer o de antier, donde hablaron de este asunto de la respuesta de Claudia Sheinbaum. Eh, pues muy en el sentido, y eso creo que es algo que voy a repetir acá, que ya dije allá, la fuerza que tiene México o la fuerza que puede tener la presidenta para responderle a este vecino tan duro que nos ha tocado y nos va a tocar tener, es el nivel de popularidad con el que está llegando a sus 100 días, que aumenta la popularidad con respecto a lo que tenía en la elección hace pues apenas en junio, eh, y que eso le permite a ella decir, pues que es el pueblo, ¿no? Que México no lo gobierna ya ni Felipe Calderón ni García Luna, sino que lo gobierna el pueblo, porque tiene un amplio respaldo, muy amplio respaldo popular, que creo que es lo que le puede también dar ese margen de maniobra para contestar en los términos en los que contesto, que es esto de que, pues, qué bonito, mejor escuche, hablemos de la América Mexicana, hablando del territorio de Estados Unidos. Pero también les quiero recomendar un artículo que por acá tengo de Jorge Luis Sierra, que publicó hoy no me acuerdo dónde, cómo se llama, el espacio donde tiene su newsletter, que se llama Misiles estadounidenses contra los cárteles en territorio mexicano, hace la pregunta, y lo que hace es contarnos algunas cosas del libro del exsecretario de Defensa de Donald Trump en su primer mandato. Es un libro que se llama Un juramento sagrado, memorias de un subsecretario de Defensa en tiempos extraordinarios, y en el que el secretario de Defensa en ese primer gobierno de Donald Trump, Mark Esper, cuenta lo difícil que era convencer a Donald Trump de que no hiciera lo que sí quería hacer cuando tenía berrinches, como bombardear a los cárteles mexicanos. Como incluso estuvo a punto de renunciar él y otros funcionarios en varias ocasiones, porque Trump se enojaba y realmente quería que se hicieran esas cosas. Y pues tenía a estos funcionarios en su primer gobierno que lo detenían y le decían, oiga, esto creo que no lo puede estar haciendo. Por ejemplo, hay un pasaje en el que cuenta cómo intentaron, o sea, cuando se enojó mucho y pidió desplegar a 10,000 soldados para contener las manifestaciones de protesta en la capital estadounidense, cuando estaba el asesinato de George Floyd, ¿no? O sea, cuando estaban estas reacciones, y que él quería mandarles a los soldados y que estos pues trataban de detenerlo, le decía, convocó a la reunión, le explicaban por qué no, y entonces ahí hay una escena en la que Esper le cuenta a otro funcionario que le dice, pues estaba a punto de renunciar, y el otro también le dice lo mismo. ¿Qué es lo que hay de diferencia entre ese primer gobierno de Donald Trump y que sus funcionarios ahora no son esos que trataban de contenerlo, sino unos que lo alientan a hacer las cosas? En el caso de la Secretaría de Defensa, ha propuesto a un personaje que se llama Pete Hegseth, que pues sí es un militar, pero colaborador de Fox News, devenido en artista, pues, eh, que básicamente ha expresado en otros momentos que lo que le hacía falta a Estados Unidos era invadir, ¿no? O atacar militarmente, o que hay cosas que solo se podrían resolver con una intervención militar. Entonces, el problema es que ahora
Trump se ha rodeado de personas que en lugar de contenerlo, lo van a estar alentando y con ya el alineamiento de estos personajes súper ultra ricos. Entonces, la situación no va a ser fácil y los gobiernos de América Latina tienen que estar cohesionados, por eso preocupa la falta de visión de Boric en Chile con respecto a Venezuela o el veto que le hizo Lula con los BRICS, porque es un momento en el que, al contrario, tendrían que estar mirando lo que significa la llegada de Donald Trump para estar bastante más cohesionados. Y ya, y en el caso de México, pues la ventaja que puede tener ahorita Claudia Sheinbaum para llegar en estos momentos a una relación más pareja es que tenemos una relación de dependencia mutua, aunque sea desigual e inequitativa, y segundo, que tiene el apoyo de la mayoría de los mexicanos. Y sí, justamente, ¿no? Ese es también el tema. Y también es importante ver lo que pasa al interior del país, ¿no? Justamente con Claudia Sheinbaum que está pues cumpliendo sus primeros 100 días o va a cumplir sus primeros 100 días. Preguntar también cuál es el papel que va a jugar Claudia Sheinbaum respecto a todos estos planes que tiene Donald Trump en territorio mexicano. Gaby, por favor. Sí, bueno, yo creo que a mí también la respuesta de Claudia Sheinbaum me pareció adecuada, pensando en términos discursivos, que a un disparate tú no le contestas ni haciendo lo que hizo Trudeau, ¿no? De decir, ay, no, mira, seamos amigos, porque no lo puedes hacer con un megalómano como es Donald Trump, que tiene esos berrinches de que dice Dani y se le notan luego, luego, ¿no? O sea, de estos ricos que están acostumbrados a hacer su voluntad. Y por eso me llama mucho la atención que luego haya muchos historiadores que hayan salido muy puntillosos y con mucha razón a decir, bueno, no era México, sino era la Nueva España en 1600 y demás. Y entonces pierden el foco que no estamos frente a un debate racional, con fuentes históricas y demás, sino se trata de contestar a un tipo de discurso en los mismos términos de ese discurso. Y fue lo que hizo Claudia Sheinbaum, independientemente si a lo que ella mostró las fuentes históricas le dan o no la razón. Creo que eso ahorita no es lo importante, porque lo que hace es decirle, no estamos dispuestos a aceptar, no solamente que evidentemente si Estados Unidos quisiera invadir México, tendríamos pocos elementos para defendernos, eso es lo cierto, ¿no? O sea, tenemos al ejército más poderoso, como lo dijo Dani, ¿no? Y no podríamos hacerlo, aunque no estamos exentos de llevar algunas batallas épicas, y eso nos recuerda el 5 de mayo, ¿no? Cuando se enfrentó al ejército de Zaragoza, venció al ejército de Napoleón, ¿no? Que en aquel entonces era el más grande y más importante. No lo pudimos mantener, eso es obvio, ¿no? Sino pensando que esa no sería la primera opción y que es alguien que quiere intimidarte mediante mostrar, ¿no? Vía el discurso que pueden hacer lo que quieran, que son los más poderosos, alguien decir, no me intimidas y yo puedo decir los mismos disparates, porque lo que muestra Claudia Sheinbaum es que lo que él dijo es un disparate. Y entonces en esos términos se tendría que ver, ¿no? Creo que en eso juega un papel muy importante, y eso es lo que se pierde de vista, que es lo que sucede con Venezuela. O sea, ahorita lo que estamos viviendo es un momento a nivel mundial en donde pareciera que toda la construcción liberal de democracia y de equilibrios de poderes a nivel internacional, que siempre habían tenido un sesgo, pero que trataban de tener ciertos equilibrios, se podría abandonar, ¿no? Israel la ha abandonado por la ley del más fuerte, de yo aplasto Palestina porque puedo y me paso todos los tratados y todas las
cuestiones de derechos humanos internacionales por el Arco del Triunfo, porque puedo, y porque me respalda el ejército más grande que conocemos ahora a nivel mundial. Lo que hace Trump es también amenazar con que él puede salirse de todos esos lineamientos y entonces dice, bueno, no descarto que pueda haber tanto, digamos, como intrusiones económicas o ahorcar económicamente a ciertos países para que nos cedan el canal de Panamá o Groenlandia, o incluso intervenciones militares. Y eso es la ley del más fuerte, es decir, no nos importa que no tengamos derecho, que no nos corresponda, que si nosotros queremos, como somos el más fuerte, lo podemos hacer. Falta ver si efectivamente, como dice Dani, la gente que lo rodea ahora será gente que pueda actuar sola como él y le pudiera alentar en esos disparates que nos meterían en un conflicto internacional de grandes proporciones. Lo que ha tratado de hacer Europa, y lo mostraba ayer muy bien Manu Levin en esta emisión que recomienda Dani de la base, es mostrar cómo Europa, frente a la amenaza en Groenlandia, tratan como de mirar otro lado y decir, ay, podría ser, ay, ¿qué pasaría? En lugar de dar una contestación contundente como fue la que dio Claudia Sheinbaum. Pero evidentemente ese no es un escenario que a nadie le convenga, incluso a los poderes económicos. A lo mejor yo soy muy optimista porque frente a la ley del más fuerte no cabe más que pesimismo y sentarnos a llorar en una esquina. Y entonces quiero pensar que incluso esos poderes que acompañan a Trump, sus propios intereses económicos y lo que podrían desestabilizar, que los afectaría de cierta manera, salvo la industria militar, obviamente, y el poder económico militar, podrían también actuar de dique frente a los disparates del hombre naranja que quiere hacer esta ley de la selva. Eso en cuanto al gobierno de Claudia Sheinbaum, o en cuanto a sus 100 días, bueno, yo creo que ha mostrado varios, digamos, proyectos, ¿no? Que todavía están por concretarse, pero por supuesto va avanzando lo de las becas a mujeres de menos de 65, ¿no? Ya empezaron en ciertos estados, todavía no puede hacerse a nivel nacional, ha presentado avances con lo de los autos eléctricos construidos en México, está tratando de hacer un reordenamiento en términos de vivienda, ¿no? Para cumplir con esto de la vivienda social. Entonces, bueno, vemos de tratar de limpiar de corrupción lo que ha sucedido en Infonavit. Entonces, bueno, vemos subida del salario mínimo que impacta también a pensionados. Entonces, bueno, varias cosas ahí que podrían comentarse. Entonces, lo dejaría por ahí porque ya me alargué mucho, perdón. No, hombre, ningún problema, ningún problema. Está bien que se larguen porque así le da uno más aire al pecho para salir, para que suene, para que se oiga más lejos y más fuerte. No, no es cierto. Pues un poco ya sería un último comentario, Dani. No sé si quieres echarte sobre los 100 días de Sheinbaum y lo que podríamos ir esperando, porque también ya nos estamos colgando nosotros, aunque esperemos que nos colguemos para que se escuche más lejos y más fuerte. Bueno, muy rápido, yo creo que vamos a esperar a ver cómo viene el discurso. Claudia Sheinbaum decía, fíjate, uno de sus periodistas opositores, que es Ciro Gómez, decía que son el inicio, el arranque de un gobierno más exitoso de cualquier presidente en la historia de México, y es cierto, o sea, han sido 100 días muy exitosos. Le ha ido bien con las propuestas que ha hecho, le fue bien en su presentación del G20, donde planteó menos guerra y mejor combatir el hambre, ¿no? Le ha ido bien también con la presentación de las secretarías, han salido las reformas estructurales, que estaban, las reformas constitucionales que estaban planteando. Entonces creo que va a dar algunas buenas cuentas el domingo, y creo que es momento de que México empiece a ver un poco
sí más hacia el sur, menos al norte, empezar a replantearse algunas cosas del Tratado de Libre Comercio, a ver cómo empezamos a establecer condiciones para una separación que no sea con esta imposición que ha sido pues, los últimos 40 años, ¿no? Entonces creo que por ahí habrá mucho que pensar y después de eso pues viene la toma de posesión de Trump, entonces pues ya, ahora sí que agarrarnos fuerte y además a pensar muy bien dónde estamos parados y tratar de ver las cosas como diría nuestro querido Alberto Nájar, ver el bosque completo y no solo el arbolito de cada quien. Y no invitaron a Claudia Sheinbaum a la toma de protesta de Donald Trump. Gaby, ¿algún comentario que quieras hacer extra o ya con eso, con lo que tenemos nos quedamos? Bueno, pues yo creo que suscribo lo que dice Dani, fue 100 días de un gobierno exitoso. Tenemos que tratar de ver todo el bosque y en eso está Venezuela y considerar qué es lo que pasaría si el chavismo dejara el poder, que sería cómo Estados Unidos con este gobierno de Trump tomaría control no solamente de Venezuela, sino principalmente de sus recursos. Entonces, bueno, esas consideraciones se tienen que hacer y pues veremos qué tanto de palabrería es lo de Trump y qué tanto puede llevar a políticas efectivas. Ojalá que no, toquemos madera y bueno, pues están las cosas por verse. Muchísimas gracias, Daniela, muchísimas gracias, Gabriela, por estar aquí, por estos minutos extensos y bastante interesantes, creo yo. Y pues ojalá que se le haga la boca chicharrón al Trump, ¿no? Y ojalá que no lleguen con los recursos de Venezuela y ojalá que la gente se informe bien con medios independientes, con medios públicos como Pie de Página o como los medios públicos que tenemos en el país, para que no le crean todo lo que dicen y para que no se dejen engañar y para que no crean que en Venezuela hay una terrible dictadura que quiere convertirlos a todos en ogros, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, nos vemos. Y ojalá que Ingrid regrese porque ya se nos quiere quedar allá. En una de esas ¿no? se queda en una de las Entonces, comunas de allá, ojalá, sí, exacto. ojalá que regrese pronto Ingrid, que sí regrese, que no. Que nos haces falta, Ingrid, acá. Bueno, pues muchísimas gracias Gaby, Dani, ahí nos vemos la próxima semana y bueno Gaby, seguro nos estaremos viendo muy pronto porque pues qué buenos son tus análisis, como nos gustan, como los queremos y seguro nos vemos por acá de nuevo pronto. Un gusto, abrazos, chao. Chao.